Buenas tardes y bienvenidos a este tercer programa de Beticismo, el programa donde cada 2 semanas más o menos analizaremos la actualidad del equipo verde y blanco, el Real Betis Balompié. Y bueno, tengo la suerte de poder contar aquí con 3 colaboradores de Postín, como casi siempre, entre los que se encuentra el redactor jefe de nuestra web, Miguel Verdugo. ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Carlos. Pues bien, encantado de estar aquí una vez más y nada, analizar la actualidad del Betis, que una vez más tiene mucho que comentar. Otro de nuestros analistas, Antonio Durán, también nos acompaña por tercer programa consecutivo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el Calderón y del resto de la actualidad del equipo blanco. Muy bien. Y bueno, también está con nosotros uno de nuestros redactores y fotógrafos, José Luis Contreras. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vamos a ver qué nos depara este final de primera vuelta. Quien les habla es Carlos García y esto es Beticismo. Comenzamos. No pudo despedirse el Real Betis Balompié con una victoria del Vicente Calderón, el estadio que más le ha visto triunfar, con 2 Copas del Rey, una en 1977 y la otra en 2005. El equipo de Víctor Sánchez del Amo perdió por 1-0 en el Manzanares. Y una derrota más fuera de casa. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que la imagen general del equipo mejoró bastante respecto a otros desplazamientos como el de Mendizorroza. Pero bueno, al equipo parece que le sigue faltando mordiente y contundencia. Sí, yo coincido, al equipo sobre todo le faltó eso, contundencia, llegaba a los últimos metros y siempre disparos muy flojitos y no intimidaba, ¿no? Fíjate, el Atlético de Madrid atacó menos, pero en sus acciones se notaba que la calidad técnica de sus hombres era muy superior y que intimidaba muchísimo más a Dan de lo que hacía el Betis con Moyá. Creo que el partido del otro día dio el Betis una imagen distinta con respecto a los últimos 3 partidos que fuera Eibar, Alan Vitoria y Coruña. Se vio un Betis más competitivo, que yo creo que tuvo sus ocasiones, pero claro, si necesitas 200 para meter una, es muy complicado llevarte un partido así fuera de casa y ante un rival como el Atlético de Madrid. Sí, yo estoy de acuerdo con ambos. Yo estoy de acuerdo con ambos, tanto con Miguel en lo de que faltó quizá capacidad rematadora. Eh, Alegría estamos viendo que es un jugador muy útil y que hace muchas cosas y tiene muchos recursos, pero quizá en ese sentido Sanabria nos hubiera venido mejor para tener más volumen de remate. Y luego es verdad, yo también estoy de acuerdo con José Luis en que la imagen del equipo fue bastante mejor. Eh, Hay muchos partidos del Atlético de Madrid en los que se echa atrás y aun yendo 1-0 y teniendo una ventaja corta y tú dices, va 1-0 porque el Atlético quiere que vaya 1-0 y que el partido se quede así, que no pase nada. Pero aún así creo que el Betis tocó la pelota en zonas del campo peligrosas y en zonas a las que al Atlético no le convenía. Y creo que en ese sentido Víctor le ganó un poquito la partida. Digamos que a Simeone se le fue de las manos y el Betis demostró que podía hacerle daño al Atlético a pesar de esa falta de remate. Personalmente, considero que el Betis perdió una oportunidad de oro para hacerle daño al peor Atlético de Madrid que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía un Atlético de Madrid tan espeso, tan inofensivo, ¿no? Podríamos decir. Y es verdad que se aprovechó de un error en un despeje de Donk para ponerse por delante y con ese resultado cerrar el partido. Y el Betis yo creo que no supo ver la gran oportunidad que tenía delante, ¿no? La escasez de contundencia arriba me pareció tremenda, pese a que no estuviera Sanabria. Yo creo que Rubén Castro es lo suficientemente contundente para hacer daño a un portero. Bueno, Moyá es muy buen portero, pero a una defensa que tampoco estaba teniendo su mejor día. Y
y bueno, si yo creo que si se mantiene este nivel de competitividad fuera de casa, las previsiones para la segunda vuelta serán bastante buenas. Claro que cabe ver si se mantiene, ¿no? Que siempre pasa lo mismo, siempre hablamos de que se mantenga una cosa u otra, pero al final el Betis siempre acaba sorprendiéndonos para bien o para mal. Yo coincido en que el Betis hizo un muy buen partido, pero sí es cierto que en ocasiones vi a los jugadores un poco timoratos, ¿no? En ciertos balones divididos, tuve la sensación que los jugadores del Betis pudieron haber llegado, pero como que estaban tímidos, ¿no? Sobre el césped, y creo que eso también condicionó el resultado, aunque para mí lo más justo hubiera sido un empate. En cuanto a lo que comentaba Antonio del tema de Sanabria, es verdad que Ale Alegre hizo un trabajo sensacional, ¿no? Como hombre objetivo, pero a la hora de amenazar la portería, Tony es un jugador muy, muy superior a Alex en este momento, y se echó en falta, ¿no?, a Sanabria, también teniendo en cuenta que Rubén Castro cayó demasiado a banda. No sé qué buscaba Víctor con ello, pero vimos a un Rubén Castro que cayó más a banda de lo habitual. Entonces Ale Alegría tenía más responsabilidad, y la verdad que a la hora de intimidar, como comentaba, no la gestionó tan bien, ¿no?, como el equipo necesitaba. Yo una pregunta que me gustaría haceros a los dos analistas. ¿Cómo visteis el cambio de sistema? Yo pienso, por ejemplo, que el cambio de Bárcenas por Joaquín lo tenía que haber hecho, pero poniendo a Joaquín como titular. Y yo creo que hubiera arriesgado más. Y después el cambio de sistema era normal que quitara a José Carlos, pero no vi, desde que hizo el cambio de sistema, no se vio un equipo más competitivo, sino el Atlético de Madrid empujó más en ese momento. Fue cuando más peligro creó sobre la portería del Betis. Yo no sé si coincide, Antonio, pero a mí el problema del equipo no estuvo tanto en el esquema como en la ausencia de Ale Alegría. Me explico. El Betis estaba saliendo siempre en largo, ya comentó Víctor que no se fiaba de la presión del Atlético, y buscaba siempre el saque en largo, y cuando perdió el recurso de Ale Alegría, fue Sozulia el que pasó a intentar ganar esos balones aéreos y los perdió todos, o sea, no tuvo ninguna opción, y entonces el Betis empezó a perder muchísimos balones, y el Atlético lo gestionó con paciencia y maestría, y eso, ganó más posesión, y el Betis no tuvo oportunidad de atacar en esos minutos. Sí, estoy de acuerdo también. Estaba diciendo antes que el Atlético muchas veces, cuando se está el equipo abajo, tú tienes la sospecha de que se haya replegado voluntariamente, porque Simeone lo hace mucho. Pues igual que pasó eso durante todo el partido, dio la sensación de que en esos últimos 10 o 15 minutos los jugadores, hubo una consigna de Simeone para que todos se fueran arriba y mordiesen, y coincidió con los peores minutos del Betis, y coincidió con esto del cambio de sistema. Creo que no solo Sosulia, ni Joaquín ni Nahuel mejoraron a los sustituidos, y, y creo que en ese tramo del partido ya el Betis empezó a olvidarse un poquito de puntuar en el Calderón, que es una oportunidad que había tenido durante 75 minutos. Supongo que recordaréis que en el último programa hablamos precisamente de los cambios de esquema ante una situación adversa. ¿Qué hacer fuera de casa cuando vas por detrás en el marcador con 5 centrales? O sea, con 5 defensas, 3 centrales y demás, ¿no? El Betis se vio por detrás en el marcador muy pronto en el Calderón, pero es verdad que aunque manteniendo ese esquema base que ha establecido Víctor Sánchez del Amo, fue como creó más peligro. Es decir, esta vez sí el Betis supo encontrar vías ofensivas, y pese a tener un esquema claramente, por lo menos, que favorecía la defensa. ¿Veis esto positivo, sobre todo Miguel y Antonio, de cara a futuros desplazamientos que ya empezarán en la segunda vuelta? Pues por lo menos para sacar también puntos fuera de casa, porque en el Villamarín la solidez es evidente de momento, pero bueno, siempre hay que contar también con que los puntos fuera de casa son importantes, y ante oportunidades así, mucho más. Sí, a mí sumar un recurso como Nahuel
me parece muy positivo, más teniendo en cuenta lo que hay actualmente en la plantilla. Ya te digo que el problema que no funcionara fue por algo puntual de que el Betis no se atrevía a salir en corto y insistió en salir en largo pese a no estar a les alegría. Creo que en otros partidos el cambio de esquema debería funcionar muchísimo mejor, pero que Víctor no tenga una mala impresión del cambio de esquema y se vea cohibido, ¿no? O tímido a la hora de ejecutarlo en otra ocasión. Para mí, te digo, es muy positivo, además de activar un recurso como Nahuel, que para encuentros cerrados me parece fundamental, ¿no? Su presencia. Y además creo que Víctor en la misma rueda de prensa medio lo reconoce que coincidiendo con el cambio de sistema, el Atlético de Madrid había impedido un poco que el Betis cogiese y tocase la pelota con tranquilidad. Respecto a lo de Nahuel, yo creo que es un jugador muy útil y creo que la calidad la tiene y quiero creer que el compromiso también, y igual que en estas 2 semanas y media hemos implicado de alguna manera en la batalla a Jonas Martin, que parecía que estaba ya con pie y medio fuera, pues creo que se puede incrustar a Nahuel. Todo tiene que ver con el sistema, que ahora mismo no da pie a los extremos, como escribió el otro día Miguel en un artículo, pero creo que en ciertas circunstancias y sobre todo para las segundas partes, Nahuel es una pieza que la vamos a poder utilizar muchas veces en la segunda vuelta, sobre todo no estando en mi zona. Sí, de hecho yo no sé cómo lo ve José Luis, pero a mí es que no me pareció que Nahuel o Joaquín hicieran un mal partido, sino que le llegaron pocos balones. Es decir, no creo que fuera un problema individual de ellos, sino que el colectivo no logró conectar con ellos. Yo lo que sí me fijé, y creo que, no sé si ustedes os fijasteis, es que en Nahuel y Joaquín jugaron, se pusieron en cada uno en cada banda, pero se intercambiaban mucho por el centro. Esto, teniendo el esquema con Zozulia, que no cogía ni un balón porque salió al campo y estaba un poquillo perdido, creo que el cambio de interior puede crearle mucho ataque, mucho peligro al Betis. Bueno, yo es que creo que le dejaba muchísimo sitio a Durmisi, que la verdad que estaba bastante inspirado. Y bueno, también se lo cedían a Piscini, que no lo tuvo tanto, pero yo creo que fue para favorecer a los laterales, es decir, lo cual habla de la valentía del Betis, que no se conformó con la derrota. Bueno, yo voy a tenderle una mano a Piccini y creo que el otro día sí estuvo bien inspirado, porque creo que casi todas las pocas jugadas de peligro que tuvo el Betis, muchas llegaron de su banda, ¿no? Tuvo la internada que por poco la mete Jonas, y creo a lo mejor porque se vio que totalmente defensivamente ninguno de los dos laterales con el sistema de los tres defensas defensivamente aportan mucho, y creo que están para jugar al ataque. De hecho, restan atrás. Creo que lo voy a decir ahora cuando habéis inventado a Durmisi. Durmisi, para mí, junto a Ceballos, es el jugador, y quizás alguno de los centrales, el jugador más favorecido por el sistema de Víctor. Y iba a preguntaros por Piccini, a mí también me parece que no estuvo mal. Es un jugador que siempre te da la sensación, aun haciendo un buen partido, te da la sensación de que puede hacer más, porque lo ves con mucha suficiencia física e incluso técnica, y luego falla algún pase fácil y te desespera. Pero creo que siendo un poquito comprensivos con él, el otro día estuvo bien. Sí, yo sí he establecido distancia entre Durmisi y Piccini, ha sido porque a la hora de finalizar la jugada, creo que el italiano estuvo por debajo. Es verdad que intimidó muchísimo, que llegó y que sumó, y para mí creo que hizo un muy buen partido, pero a la hora de la verdad, el último pase no estuvo tan acertado como Durmisi. Por eso he establecido una distancia entre ambos, pero para mí los laterales hicieron un muy buen encuentro y creo que el Betis le debe la buena imagen que dio en el Calderón, buena parte se la debe a ellos dos. Me gustaría también hablar del centro del campo. Vimos un centro del campo atípico ante
la ausencia de Petros y el haber retrasado de posición a Donga hacia la posición de central, salió Víctor con Brasanac, Dani Ceballos y Jonas Martin, un centro del campo hasta ahora desconocido. Y Antonio, creo que tuiteaste un dibujo, una captura de pantalla ahí en la que Jonas Martin era claramente media punta, ¿no? Dani Ceballos más retrasado, digamos, aunque tocó mucho balón y fue una vez más el guía del equipo. Pero Brasanac, yo no sé si os chirrió un poco verlo ahí, o simplemente es que a Víctor quizá no le quedaba otra cosa. No sé si lo veis como un buen recurso ante la ausencia de un central. Bueno, aunque ahora recupera Víctor a Bruno, pero bueno, ¿qué pensáis de Brasanac en el Calderón? Bueno, Brasanac para mí dio la talla y aprobó, digamos, el examen. No es medio centro porque él no es eso, porque al final es un centrocampista que está acostumbrado a descolgarse y acompañar la jugada y a girar, pero el otro día en el Calderón se notaba que Víctor le había dejado claro que de vez en cuando tenía que guardar la posición, sobre todo en las situaciones en las que fuese Ceballos el que daba 2 o 3 pasos adelante. Y creo que hizo un buen partido. Respecto a lo de Jonas, fue un poquito difusa su posición porque de vez en cuando venía a apoyar la salida y parecía que era un tribote, pero generalmente estuvo en la zona más cercana al área, casi compartiendo zona con Alex Alegría, de media punta, digamos, llegador, como lo vimos contra el Leganés, y eso. Pero Brasanac yo quedé bastante contento con su trabajo. Sí, para mí creo que yo coincido con Antonio, para mí cumplió bastante bien, además se notaba, ¿no?, que Víctor le dijo que fuera más responsable posicionalmente y creo que sumó también, ¿no?, al buen partido del Betis. Y en cuanto a Jonas, la verdad que yo no vi tanta aportación suya como media punta. Es verdad que al centro del campo sí que ayudó muchísimo a Ceballos y tal, pero en esa figura de llegador no le vi tan bien, es decir, no percibí muchas acciones en las que Jonas estuviera cerca del gol o que estuviera cerca de asistir. Y yo media punta sí que le pido ese tipo de acciones. Es decir, me parece que hizo un buen partido, pero que su demarcación exigía un poquito más. Y creo que es muy positivo, ¿no?, que Víctor vaya sumando a gente en el centro del campo, porque con la lesión de Felipe se reducen las opciones y bueno, el centrocampo del Betis está todavía en construcción, ¿no?, porque la figura de Dom todavía está ahí en duda de dónde se terminará asentando, aunque esté sumando más minutos en la medular. Bueno, lo cierto es que Jonas Martin ha encadenado por primera vez 2 titularidades, uno de los nuevos fichajes que empieza a entrar en la dinámica general del equipo en los partidos. Y bueno, ahora vamos a tratar de un tema que también pudimos ver en el Calderón, lo del central. Pasado el Ecuador del mercado invernal de fichajes, lo cierto es que el Real Betis Balompié todavía no ha contratado al central que Miguel Torrecilla decía que buscaba, que el equipo necesitaba. Tampoco ha venido ningún centrocampista, que era más o menos lo que se intuía que podría acompañar al dicho fichaje. Pero bueno, Víctor Sánchez del Amo, ante la ausencia de Bruno por lesión, optó por retrasar a Donk de la posición de mediocentro a la de central. Suyo fue el despeje que permitió a Nico Gaitán adelantar al Atlético de Madrid. Y bueno, el futbolista no tuvo una actuación brillante en esa posición, la verdad. Ahora que Víctor Sánchez del Amo recupera a Bruno de cara al partido del Sporting, vuelve de sanción y recupera también a Petros, quizás ya no sea tan necesario un central como antes, o sigue siendo igual de prioritario. ¿Qué pensáis? Yo pienso que después del partido del otro día de Don en central, tuvo el fallo del resbalón y del gol, bueno,
pero creo que hizo un partido muy completo y que, vamos, yo lo prefiero de central antes de que medio centro. Por arriba la sacaba toda, cortaba muchos balones y creo que el Betis a estas fechas ya no va a traer un central, porque si no lo ha traído ya, no creo yo que haya algo que mejore lo que hay en el equipo y a precio barato, que ese es el problema, que tiene que venir a precio barato. A mí es que la incorporación de un central me parece innecesaria a día 1 de enero y ahora que estamos a 16, pues me parece aún más. Creo que es más urgente incorporar un medio centro puro, si existe la posibilidad, y si no, creo que en ataque hay que traerse a alguien porque tras la salida de Musonda creo que el Betis se ha quedado sin un jugador que cambie el signo del partido. Y creo que a eso también hay que restar que Víctor no está mostrando excesiva confianza en Zozulia, Cejudo y Nahuel, que aún así se me quedan cortos, ¿no? Como recursos para cambiar partido. Y para mí, yo te digo, es muy urgente que el Betis traiga un jugador del perfil de Musonda, que a mí personalmente me cuesta entender su marcha, como ya comentamos en el anterior podcast. Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel, creo que lo del central es quizá era más un capricho que una necesidad, porque más que un capricho, un parche para 3 semanas, porque quizás lo que va a tardar Mandy en volver. Y creo que teniendo un jugador del perfil de Don y teniendo a 3 especialistas en la posición como son Pechela, Bruno y José Carlos, creo que la falta del argelino era asumible y sobre todo teniendo a varios centrocampistas que pueden suplir la cuestionables virtudes de Don como mediocentro, ¿no? Yo creo que Pedro, cuando le ha tocado esta temporada jugar de pivote, que han sido muchas, sobre todo con Poyet, lo ha hecho con bastante entereza y creo que el Betis debería cambiar sus prioridades y olvidarse del central. Como ha dicho Miguel en ataque, traer un jugador que sea del estilo de Musonda, un revulsivo. Yo creo que el fallo no podemos mirar al filial porque Narváez, que puede ser el que de ese perfil no puede jugar con el primer equipo a ser extracomunitario y no puede subir todavía esta temporada hasta que no se nacionalice. Creo que del perfil de Musonda hay pocos jugadores ahora mismo. Yo creo que la marcha de Musonda se ha perdido una gran oportunidad al Betis de tener un jugador así que explote. Probablemente sí. Pero bueno, de momento, como ya sabrán, es un misterio lo que va a ocurrir en este mercado de fichajes. Miguel Torrecilla guarda silencio, también lo guardan Ángel Aro y la directiva en general. De momento Mandy ha tenido un comienzo un tanto decepcionante en la Copa de África. Argelia empató a 2 contra Zimbabue en la jornada inaugural de su grupo. Y bueno, aunque Argelia es una de las grandes favoritas y todavía tiene que jugar contra Túnez y Camerún, pues no dio la mejor de las imágenes, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos a Mandy de vuelta antes de lo que pensamos. Sería una buena noticia para el Betis, por supuesto, para él quizás no tanto, porque todos sabemos que los torneos internacionales son bastante importantes para ciertos jugadores, sobre todo Mandy fue capitán de Argelia el otro día y además con la peculiaridad de que jugó en banda izquierda. Fue para nosotros es extraño, pero también ha llegado a jugar de lateral derecho en otros equipos, o sea que es un jugador bastante polivalente y a buen seguro cuando se asiente en Heliópolis va a ser un hombre importante, por lo menos es lo que yo pienso, y al igual que Miguel y que Antonio, pienso que la llegada de un central para empezar no es prioritaria. El Betis tiene otros asuntos que atender, creo yo, en su plantilla ahora mismo. Esperar que vuelva Mandy, rezar para que no haya ninguna lesión, evitar las sanciones, las expulsiones, es lo que deben hacer ahora mismo los defensores del Betis.
y, y esperar la vuelta del argelino para tener la defensa al completo y afrontar la segunda vuelta con garantías. ¿Tenéis algo que añadir a este Sí, tema? Carlos, yo Sí, te iba a cuéntame. comentar que se comenta, ¿no?, que urge un central porque Mandy se ha ido y no se habla del centro del campo cuando el Betis ha perdido dos efectivos como es Felipe Gutiérrez y Fabián. Yo creo que si imaginamos que lo de Mandy ha sido una lesión de un mes, creo que no urge, ¿no? Y si vemos la realidad de que el Betis ha perdido dos efectivos para su centro del campo, pues creo que, a mi opinión, creo que es mucho más necesario, ¿no?, traer al menos un pivote posicional, un pivote de verdad, algo que todavía no tenemos, o lo que comentaba de un efectivo para el ataque. ¿Vosotros pensáis algo parecido? Yo iba a decir que también yo lo considero un parche, sobre todo porque eso, quizás su periodo de más utilidad van a ser 3, 4 semanas a lo sumo, y hay que pensar que el, no es ya el dinero que te vas a gastar en traer ese futbolista, es pensar en las fichas y pensar en, digamos, un jugador más en plantilla que vas a tener y que si lo tienes en una posición que está de sobra cubierta. Estamos hablando de que el Betis tiene ahora mismo 5 jugadores que pueden jugar de central en nómina. Incorporar a un sexto a mí me hace pensar que en verano este o el que viene vamos a estar comiéndonos la cabeza pensando en hacia dónde se le puede dar salida a ese futbolista y a esa ficha. Hemos visto este mismo verano como a ciertos jugadores ha costado mucho darle salida, tema de Vargas, tema de Van der Vaart, tema de Westerman. Entonces, incorporar a un futbolista para un periodo tan corto creo que es meterse en un problema. Bueno, pues a la espera de que Miguel Torrecilla mueva ficha o no en este mercado de fichajes, hablamos de otro de los grandes protagonistas del Vicente Calderón. Dani Ceballos desencadenado. El futbolista de Utrera volvió a ser uno de los más destacados del Betis en el partido del domingo y del sábado, perdón. Y bueno, creo que podemos decir que estamos volviendo a ver la mejor versión del canterano y la prensa especializada así lo ve. Yo creo que fue, sin duda alguna, el guía del equipo tanto en el partido del Leganés como en el Vicente Calderón, pese a no poder encontrar el camino de la victoria. Supongo que no hay discusión al respecto. No, es que se marcó un partido absolutamente magistral, ¿no? Yo lo que quería comentar y lo que más me sorprende es lo bien que está gestionando la responsabilidad, ¿no? Creo que en otras ocasiones hemos visto un Dani que cuando se le da la batuta ha confundido, ¿no? Se ha confundido un poco, ha empezado a pedir demasiado el balón en zona que no debe, se ha precipitado y ahora estamos viendo un jugador que está sirviendo una madurez que no tiene en su DNI, que no tiene, y estamos viendo, no es que haya recuperado la mejor versión, es que estamos viendo su mejor versión, algo que no había servido hasta ahora. Analizando las distintas etapas de Dani en el Betis, empezó con Pepe Mel jugando más en banda que en su posición habitual, que era Celades, creo que era el seleccionador de la sub-21 que lo ponía en su posición, y vimos ese torneo europeo que... Pobre Mel, siempre pilla, ¿eh? Pero vimos que en ese torneo jugó en su posición y fue el Dani, creo que el que estamos viendo ahora, porque ahora cuando él quiere, pienso que cuando él quiere, el partido del otro día ante el Leganés, en la segunda parte se puso de medio centro y distribuyó el fútbol como él quiso, y el otro día en el Calderón creo que dio una clase de cómo saber manejar un equipo, la verdad.
creo que para su juventud no le está viniendo, no le viene grande el llevar el peso del Betis. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo del sábado fue un partidazo brutal que se marcó con el técnico ese que se ha inventado ahora. Y, y no sé, estoy de acuerdo con varias cosas de las que habéis dicho. Es verdad lo que dice Miguel, que está exhibiendo una madurez que no tiene porque tiene 20 años. Pero a mí me llama mucho la atención que Dani es un jugador al que se le acusa continuamente de ser inmaduro, de perder la cabeza, y sin embargo hemos visto que lleva apenas 2 años y medio en el fútbol profesional y da la sensación de que cada semestre da un pasito más y un pasito más y se equivoca en menos cosas. Y, y es que si con 20 años es así de completo, no quiero pensar con 25 o con 26 años. Va a ser un futbolista brutal. Y con respecto a lo de el peso que está llevando y la responsabilidad, porque al final asume mucha responsabilidad. El otro día creo que tocó el balón 87 veces. Además que es lo que está promediando, está por encima de 30 participaciones por partido, que es lo que promedian pues futbolistas como Narri, como Jonathan Viera, como Modric, en fin, centrocampistas grandes del campeonato. Y él lo está haciendo sin perder demasiados balones, ni cometer pérdidas peligrosas, involucrando a compañeros como Durmisi. De hecho, recuperó bastantes balones también. Además de tareas creativas, hizo tareas destructivas y de ahí que digamos que hizo un partidazo. Yo creo, claro, pero, bueno, también los béticos tendemos mucho a lanzar campanas al aire con ciertos futbolistas que luego no dan todo lo que se espera, pero yo creo que el caso de Dani Ceballos es muy especial, ¿no? Pues él lo tuvo apartado, lo tuvo haciendo bicicleta en el gimnasio mientras sus compañeros jugaban a cientos de kilómetros de Sevilla, pero Víctor sabe que es el timonel de este equipo, no voy a decir el nuevo Beñat, porque son futbolistas distintos, pero sí es el guía. Yo creo sinceramente que es el guía y que por fin se ha encontrado la posición idónea para él. No es la banda izquierda, como estuvo mucho tiempo, y hacía un buen papel, incluso en la banda izquierda, siempre metiéndose hacia el interior, intentando crear juego con sus compañeros, pero yo creo que ha encontrado que creo que no hay discusión de que esta es la posición que debe ocupar Dani Ceballos y donde se puede hacer grande en el Betis y desde donde puede hacer grande a este Betis. Sí, Carlos, pero en otra ocasión también ha jugado ahí y no lo ha hecho tan bien. Creo que, no sé si es Víctor, no sé si es la suma de partidos, pero estamos viendo un Dani que está gestionando muchísimo mejor la demarcación y el juego que lo hacía tiempo atrás. Es decir, que yo antes Dani era un jugador muy precipitado, un jugador que no sé, tendía a retrasarse mucho, a pedir la pelota en zonas que no era necesario, y ahora es que es un jugador como si hubiera dado un Master Express con Víctor y le estoy viendo una versión que encandila, ¿no? Una versión que te hace imaginar, ¿no? De dónde va a llegar este chico. Es verdad que hay que mantener los pies en la tierra, porque ya hemos visto que Dani también ha exhibido cierta regularidad, ¿no? En estos 2 años, pero ahora mismo la verdad que es difícil, ¿no? Ver hasta dónde puede llegar este chico. Más que un Master Express, yo creo que es una cuestión de confianza. De la confianza que le da el técnico, ¿no? Porque esa confianza no la ha tenido con... Sí, con pero el confianza uruguayo. y enseñanza, ¿no? Alguien que le diga, Dani, esto está Sí, bien, claro, esto no, claro. aquí tienes que Por pedirla, supuesto, pero aquí no, o sea, creo que... es un futbolista tan seguro de sí mismo, creo yo, y de sus posibilidades, que esa confianza que le ha dado Víctor y que no le dio el uruguayo, yo creo que es también una forma de él de reivindicarse. También hay que tener en cuenta que durante el tiempo de Poyet aquí, Dani no ha ido a la sub-21. Dani se perdió se perdió las convocatorias. Y tampoco olvidemos que Merino le apretaba mucho, que también le dejó fuera. Es decir, que Dani al final, con el único entrenador con el que no ha tenido problemas, o no digamos problemas, digamos con el único entrenador con el que ha tenido continuidad, ha sido con Víctor, y la verdad que le está respondiendo de forma sensacional. Hablando de... Para mí una pena es que la lesión de Felipe.
porque creo que si Felipe hubiera recuperado a su mejor versión, junto con Dani en el estado de forma que está, el Betis, no, el juego del Betis sería muy distinto que al que tiene ahora, con Joaquín en media punta y los tres ahí moviendo la pelota y creo que crearía mucho más peligro. Y creo, con lo que has dicho, Carlos, de que no ha ido a la sub-21, hay un dato curioso: después de los partidos, el otro día leí de que Lopetegui creo que lo cuenta con él para una de las próximas convocatorias, si sigue a este nivel. Sería un verdadero pelotazo, sobre todo por la juventud que tiene. Son 20 años, como dice, como viene recordando Antonio. Y bueno, esperemos que sea la última vez que hablamos de la explosión de Dani Ceballos, porque ha tenido ya varias. La primera cuando debutó y en segunda división. Bueno, pero no es mal síntoma, ¿eh, Carlos? No, para nada. Porque, como decía Miguel que había hecho un Master Express, y yo precisamente quería decir algo así al principio. Es que lleva 2 años y medio y le hemos visto un crecimiento espectacular para un futbolista tan joven. Normalmente esas enseñanzas y ese aprendizaje te lo da el tiempo y te lo dan los años, y Dani con 20 ya tiene un montón de cosas y ha, digamos, sobrepasado un montón de obstáculos y un montón de errores, y eso es importante. Sí, algo tendrá Víctor cuando Dani Ceballos ha empezado a parecer un jugador responsable posicionalmente, cuando Dani siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy pasional, de no pensar en el hueco de atrás y pensar en que aquel tiene la pelota y se la tengo que quitar. Y también estaba viendo algo parecido en Petros, es decir, que algo le estará enseñando al centrocampista del Betis cuando son 2 jugadores tan pasionales como Petros y Ceballos, que están exhibiendo una característica, una virtud que antes no tenían. Y de hecho, en los últimos 2 partidos, tanto en la segunda parte contra el Leganés como el otro día contra el Atlético, Dani está jugando prácticamente de medio centro. Es verdad que en las 2 ocasiones lo ha hecho en doble pivote, con un compañero de vez en cuando ayudándole, guardándole un poquito la posición, pero está jugando de medio centro. Que Dani, si en alguna posición del medio del campo no podía jugar, lo hemos visto a extremo, lo hemos visto interior, alguna vez de media punta. Si alguna posición le venía mal era la de medio centro, porque precisamente era mucha responsabilidad por un chaval tan joven y tan loco, entre comillas, ¿no? Y con tanta voluntad. Entonces, que esté dando ese paso de madurez, yo creo que es una gran noticia para el Betis. Recordemos que, y hablando otra vez de Pepe Mel, el técnico madrileño era el que quería desde un principio que Dani cuajase en esa posición, porque faltaba Beñat y hacía falta un jugador de corte creativo. Es verdad que hasta llegar a este punto ha dado muchos bandazos, y es verdad que es un futbolista muy joven, y yo creo que todo eso forma parte de su aprendizaje. Él es uno de los grandes activos que tiene el Betis ahora mismo, junto con Antonio Adán, Rubén Castro, y yo creo que el Betis debe cuidarlo. Creo que Víctor debe esforzarse en saber gestionarlo, porque yo creo que, y estoy plenamente convencido, que Dani Ceballos, salvo venta sorpresa e importante, no creo que este invierno, pero quizá en verano, yo creo que Dani puede darle mucho juego a este Betis, y veremos cómo evoluciona. Y bueno, y ya ha tratado los detalles del partido del Calderón. Hemos hablado del partido en sí mismo, hemos hablado de la laguna en la defensa, y por supuesto de la eclosión de Dani Ceballos. Es el momento de hablar de lo más importante ahora, que es el partido del Sporting. Domingo, 6:30 de la tarde, Benito Villamarín. El Real Betis Balompié recibirá al Sporting de Gijón, que perdió la pasada jornada contra el Eibar en el Molinón por 2-3, en un encuentro apasionante. No sé si lo visteis, pero que
que deja muy tocado al equipo asturiano, que marca el descenso y que ya se encuentra, sí, creo que son a 4 puntos de la salvación, que es donde se sitúa el Valencia ahora mismo. Y bueno, llega un equipo muy necesitado a Leópolis, con un entrenador que ha sido ratificado, pero que ya no cuenta con tanto apoyo de su afición. Yo no sé si lo veis como una especie de partido trampa para el Betis. Hombre, Abelardo se la juega, ¿no? Se juega su puesto. Siempre nos ha tocado en la última jornada en casa con todo listo. Yo pienso que este es un partido diferente a los anteriores Betis Sporting, y donde se va a ver, creo que el Betis es muy superior al equipo asturiano. El partido del otro día vi algo y el Eibar le dio un baño y a medio gas jugó como quiso el Eibar. No sé qué opinión tenéis del Sporting de esta temporada, pero creo que es un equipo que pienso que huele a carne de segunda si no pega un revulsivo. Lo cierto es que el partido contra el Eibar fue tremebundo. Si alguno de nuestros oyentes lo vio, coincidirá conmigo. En los primeros 10 minutos ya iba el partido 1-1. Fue un penalti muy dudoso que adelantó al Eibar. Luego Carlos Carmona empató el partido con un error de Asier Riesgo. Y después 2 errores consecutivos del portero del Sporting, de Pichu Cuellar, permitieron al Eibar poner tierra de por medio y asestar un mazazo moral tremendo al equipo de Abelardo, que no daba crédito a lo que veía. La defensa tampoco ayudó a su portero, todo hay que decirlo, estuvo lenta e imprecisa. Y bueno, viven momentos muy, muy difíciles y vienen a un campo del que guardan buenos recuerdos, pero en el que se van a encontrar a un Betis que, desde que tomó las riendas Víctor Sánchez del Amo, no ha perdido allí. Entonces, en principio el Betis debería poder ser claro dominador del encuentro, pero va a tener delante a una jauría de futbolistas que se juegan los cuartos. Yo quería comentar dos cositas. Una, creo que el partido es muy importante. Bueno, pues juegas en casa, pero los equipos de abajo la verdad que se están distanciando mucho, están teniendo demasiados problemas y 3 equipos muy, como ha dicho José Luis, que son carne de cañón, ¿no? de segunda, y ahondarnos en la herida, pues creo que es muy positivo para el Betis, porque lo primero que hay que pensar es en la salvación. Y en segundo lugar, creo que es una muy buena oportunidad para que el Betis muestre una versión con balón superior. El día del Leganés, la verdad que me dejó algo preocupado, ¿no? Que el equipo no fuera capaz de triangular de forma continua, y creo que en casa el equipo, con el centro del campo que tiene, debe dar una mejor imagen, ¿no? Y a ver si se ve frente al Sporting, porque es verdad que los resultados en casa están llegando, pero el otro día tuve la oportunidad de estar en el Villamarín y la gente también está demandando un poquito de mejor juego. Y yo, ya conocéis mi opinión, creo que recursos para jugar un poquito mejor en casa sí que hay. Yo creo que es un partido que el Betis tiene que ganar. Estoy mirando aquí el Sporting, ha perdido 7 de los últimos 8 que ha jugado en Liga. Entonces yo creo que es un equipo al que hay que meterle mano. Un equipo además que sabemos que está haciendo aguas en defensa. Y tal y como está llevando sus partidos en casa este Betis de Visión, creo que hay que aprovechar. Coincido con Miguel en que se tiene que ver una versión un poquito más ofensiva y un poquito más alegre del Betis. No sé si es el momento de probar con un central menos y modificar el dibujo un poquito. No me parece partido, para mí no es algo imprescindible, porque este dibujo está permitiendo sumar como centrocampistas a gente como Durmici, que Durmici ahora mismo me parece uno de los jugadores más en forma del equipo. Yo sí, verdad, Antonio, sí, creo que es el momento, porque teniendo en cuenta el nerviosismo con el que llegará el equipo asturiano, sumar a un centrocampista y sumar mayor cuota de balón creo que es muy positivo para jugar con esos nervios, ¿no? Que al Betis
creo que le viene bien, ¿no? Si tiene más la pelota y el equipo rival se desespera, creo que es muy positivo. Entonces, por eso creo que es una buena opción, también teniendo en cuenta que el Sporting no está exhibiendo una capacidad goleadora brillante, ni que sea un equipo que cargue muchísimo el área. Pero yo creo que debido a que lo que habéis comentado antes de que las carencias del Sporting en defensa, la presencia de Durmisi como carrilero puede hacer mucho daño. Mejor que un jugador por el centro, que por el centro a lo mejor no es que el Sporting tampoco esté muy fino, pero pienso que hacer daño por la banda se puede hacer más que por el centro para el partido del domingo. Yo estoy de acuerdo con José Luis. Yo no creo que sea momento de experimento. Me refiero a experimento con tocar la base que ha construido Víctor. En el Calderón hemos visto que el Betis con el actual esquema de 3 centrales, 2 carrileros, 3 centrocampistas y 2 puntas, yo creo que tiene recursos para hacer daño y ser dominador. Yo no creo que... Es verdad que hay que cambiar la actitud y la impresión que se dio en el partido contra el Leganés, pero... Y sobre todo hay que evitar salir dormido, porque ese es el gran defecto de este equipo. Sigue saliendo dormido a los partidos. Entonces, si consigue solucionar eso, yo creo que el resto está bien, porque ya ha cogido una base táctica, un esquema del que nace el fútbol del Betis actual, y con el actual nivel de Ceballos y con la profundidad de Durmisi, estoy de acuerdo en lo que dice José Luis, yo creo que el Betis tiene muchos argumentos para llevarse el partido del Sporting, no digo sin dificultad, porque no hay que olvidar en qué situación llega el Sporting, pero en casa se tiene que hacer fuerte y hay que recordar que el próximo equipo es el Barcelona, así que sumar 3 puntos es imprescindible para mejorar, o sea, para terminar una primera vuelta que, por cierto, el Betis ya mejora respecto al año pasado en 1 punto. O sea, ya la ha hecho mejor. El efecto Víctor ha hecho efecto, valga la redundancia. Y bueno, parece que el Betis mantiene ese nivel de puntuación. Veremos si en la segunda vuelta consigue mejorarlo. Sí, además sumar esos 3 puntos nos pone con 24 y creo que el objetivo este año debe estar en torno a los 50. El año pasado con 45 fuimos décimos y creo que más o menos una mejoría en la puntuación asumible y razonable, creo que está en torno a los 50. Además, se suma la circunstancia de que el próximo rival es el Barça y creo que ganar al Sporting es todo lo que sea fortalecer nuestro trabajo en el Villamarín y nuestra dinámica en el Villamarín es bueno. No, yo coincido, o sea, los 50 puntos debe ser un objetivo primordial, es decir, básico, y muy positivo, ¿no? Acaba la primera vuelta con 24 puntos, creo que el Betis tiene posibilidades, ¿no?, de mejorar en la segunda. Creo que es fácil recordar 2 o 3 partidos en que el Betis, a poquito que tuviera entrenador, que hasta la llegada de Víctor prácticamente no tuvo, pues podría sacar algún que otro punto más, ¿no? Y a ver si reforzaba un poquito el equipo y también el entrenador cuenta con mejores recursos. Bueno, queridos, nos quedamos sin tiempo para mucho más. Llega hasta aquí nuestro tercer programa. Quedamos a la espera de ver lo que ocurre el domingo y antes de despedirnos, por supuesto, tengo que darle las gracias a nuestros 3 colaboradores de hoy, empezando por Miguel. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Carlos, y nada, un placer una vez más y nos vemos la próxima. Muchas gracias también a José Luis Contreras. Gracias a ustedes por esta oportunidad de volver a comentar otra vez la actualidad bética y nos vemos en la próxima. Y por supuesto muchas gracias también a Antonio Durán. Un placer, Carlos. Queremos ganar el Sporting y seguir sumando puntos. Recordarle a nuestros oyentes que pueden escucharnos tanto en iVoox como en iTunes. Les dejamos los botones para suscribirse en nuestra web. Y nada más, muchas gracias por todo y nos escuchamos el próximo programa. Hasta luego.